Continuamos con la medición de impacto. La medición de impacto es un proceso complejo donde identificamos y cuantificamos los cambios que en función de un problema social determinado se han producido en las condiciones y calidad de vida de la población, además de la sociedad en su conjunto, como consecuencia de la aplicación de una política, del plan, del programa o de un proyecto. Es importante hacer varias acotaciones en cuanto a la complejidad de la medición de impacto. Tenemos que también se le denomina medición del impacto en los efectos. Esto varía un poco entre cada autor, sin embargo, los autores coinciden en que la medición de impacto se hace en un largo plazo. Además, es importante acotar que los cambios que se producen en las poblaciones objetivos son multifactoriales. Es decir, responde a muchos elementos, muchos factores. Además, hay que tener en cuenta que hay factores que no dominamos, factores observables y no observables. De manera que esto aumenta el nivel de complejidad en la medición de impacto. Otro elemento también que agrega a la complejidad es que no existe una estrategia única o universal o generalmente aceptada de evaluación de impacto. Hay muchas maneras de abordarlo y el planificador, el investigador, los organismos responsables toman decisiones de acuerdo a los contextos y a los sectores a los cuales responden. Por otro lado, tenemos que la medición del impacto utiliza diferentes herramientas y métodos de investigación propios de las ciencias sociales que permiten medir y comprender la causalidad del proyecto, política o programa y el cambio en el bienestar de los beneficiarios y la sociedad. Dicho esto, se resume lo complejo que puede llegar a ser este proceso, ya que estamos hablando no de efectos inmediatos de un conjunto de acciones, sino de cómo ese conjunto de acciones va a repercutir en un largo plazo en el cambio en la calidad de vida o las condiciones de vida de la población. Como les venía diciendo, la medición de impacto tiene diversas posibilidades. Hay muchas metodologías, vamos a mencionar acá algunas, y lo importante es que estemos informados sobre las diversas posibilidades que hay y tomemos las decisiones ajustadas a los contextos en los cuales se desenvuelven los proyectos. Es importante acotar que la medición de impacto parte de una formulación de hipótesis y de comparaciones. Esta formulación de hipótesis o de presunciones está ligado a los objetivos que se traza la política, fundamentalmente el objetivo general, al propósito y a las finalidades macro que se puede trazar un proyecto. Incluso en lo que de manera clásica se denomina la fundamentación de los proyectos, la importancia de los proyectos y los problemas de fondo que trata. También debemos entender y tener presente que todo proyecto tiene implícito, aunque no lo diga tácitamente, abiertamente, una teoría o varias. La teoría es la que marca el sentido o el camino que debe seguir el proyecto. Aunque no haya un marco teórico en la formulación del proyecto o en el diseño, cuando, por ejemplo, nos planteamos un proyecto para
reducir o eliminar el consumo de sustancias ilícitas, allí estamos mostrando que efectivamente consideramos que el consumo de estas sustancias es negativo, por lo tanto hay que revertirlo. Es decir, todo proyecto tiene en el fondo un conjunto de teorías que me hacen presumir qué es lo más adecuado y cuál va a ser el camino o la ruta que se debe asumir para atender la situación inicial, como les decía en la primera lámina. Esa situación inicial parte de una visión del mundo, unas concepciones y unas teorías que ya hemos internalizado. De manera que la hipótesis y la comparación van a tener mucha influencia de esas teorías o de esas preconcepciones que tiene el planificador y la institución o entidad donde se ejecute el proyecto. Posteriormente, tenemos el diagnóstico, que es precisamente parte de la situación inicial que les comentaba, porque ahí es donde están los problemas que dieron origen, sentido y cabida a ese proyecto. Ahí están los problemas enumerados, delimitados o deben estar para su posterior solución o para dar la contribución de manera tal que se disminuya ese problema, plasmado en el diagnóstico. Seguimos entonces con la información disponible sobre la evaluación de impacto. Tiene que ver en ese proceso, impacta o repercute en las decisiones que se toman y en la formulación de las hipótesis como tal. Luego tenemos los beneficiarios y no beneficiarios. En la medición de impacto permanentemente estamos comparamos situaciones iniciales con situaciones finales, en modo más grueso, amplio. Comparamos objetivos establecidos y objetivos abarcados. También comparamos el comportamiento de los beneficiarios y los no beneficiarios. En el fondo, la medición de impacto es una comparación permanente entre un antes y un después. Y dentro de ese antes y ese después juega un papel fundamental porque es el centro, la motivación del proyecto, el comportamiento de esos beneficiarios y de los no beneficiarios para entender cómo repercutió y cómo impactó en esas poblaciones, qué cambios generó en ellos ese proyecto. Otro de los elementos también que se toma en cuenta, otra de las posibilidades dentro de la gran gama de metodologías, herramientas, métodos, pasos, protocolos de medición del impacto, lo encontramos en los impactos previstos y los no previstos, positivos y negativos. En este apartado hacemos referencia también a aquellos impactos que ya teníamos considerados, que por supuesto están incluso en el diseño o podrían estar en el diseño del proyecto, y aquellos que consideramos que se pueden generar y que no los teníamos previsto. Entonces, cuando estamos haciendo evaluación de impacto nos podemos dar cuenta que un proyecto de prevención de consumo de sustancias ilícitas pudiera generar cohesión en la comunidad, pudiera generar otro tipo de saldos, como la organización, como la integración familiar, más allá o distintos de lo que se planteó el proyecto. También pudiera generar efectos negativos, de manera que en la medición de impacto estamos muy pendientes de ir más allá de lo que está establecido en el proyecto, de visualizar, pero sobre la base de la información de la cual disponemos y del sector como tal en el cual se desenvuelve el proyecto.